Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, qué privilegio para mí estar con la doctora Laura Catena, una personalidad importantísima en la industria del vino a nivel mundial. Es la hija de don Nicolás Catena y lleva las riendas en este momento de lo que es el proyecto Catena Zapata, de dar, no a conocer, sino refrescar en la mente del consumidor una marca icónica, histórica y muy querida, que yo le decía fuera de cámara, tiene una presencia ubicua aquí en Puerto Rico, gracias al extraordinario trabajo que hace Méndez y compañía. Laura querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? No sé por qué te di dos como si fueras española, pero se siente como que nos conocemos ya, ¿verdad? Sí, y es que eso es lo que pasa con las redes. Siempre estoy interactuando con Wine News Claro. TV y ahora estoy conociéndote. Sí. Para mí también sos celebrity, ¿eh? No, ¿cómo va a ser? Sí, No digas eso. sos súper celebrity. Es bonito cuando tú a esa voz o a esa cara la llevas a la tercera dimensión y la puedes tocar, la puedes Sí, eso es cierto, sentir. es cierto. Y Sos igual que como pensé que ibas a ser. Gracias, En gracias. serio, que ojalá conmigo te pase lo mismo, que uno a veces, viste, ve una persona en redes y después los conoces y son diferentes, Sí, pero sí. vos te Gracias. imaginabas así, como Gracias. muy intelectual y muy friendly. Y ahora sé Gracias. que sos abogado también, Sí, así que sí. ese lado intelectual aparece en Wine News Sabes TV. que abogado es la profesión formal, el vino es la pasión y mi verdadera vocación es la literaria. Yo estudié Mirá. literatura, periodismo, luego derecho. García Márquez decía que todo ser humano tenía tres vidas: la pública, la privada y la secreta. Mira. Y yo creo que la parte literaria, mucha gente no sabe, pero es mi gran amor. Publiqué un poemario hace 20 años, 25 años y ahora estoy trabajando en otro proyecto, pero bueno, vamos a hablar de Catena. Quiero en este video, Laura, porque Argentina, para mal o para bien, creo que para bien, está un poco malbequizada. O cada vez menos, yo creo, pero por muchos años, pues la gente asociaba a Argentina con grandísimos Malbecs, y Catena siempre ha estado un poco a la vanguardia o adelante, pionera de los demás. Y por ejemplo, yo cuando empecé a conocer los grandes vinos de Argentina más allá del Malbec, principalmente con los dos varietales más famosos del mundo, Cabernet Sauvignon en tinto, Chardonnay en blanco, fue con vinos de ustedes que yo dije, este Cabernet se para al lado de cualquiera de Burdeos, este Chardonnay se para al lado de cualquiera de Borgoña. Vamos a hablar de estos tres vinos. Bien. Cuéntame del White Bones. Brindo contigo. Ay, White Bones. Cuéntame de este espectáculo. ¿Qué debería conocer el consumidor de este gran vino? Bueno, me encanta lo que dijiste hoy, que lo usarías de perfume, Ah, sí, claro. porque realmente es un Chardonnay con aromas un poco herbáceos, Sí. que viene de un lugar muy particular. Le decimos White Bones porque hay calcario, el calcario es blanco, y son los residuos un poco del mar, un poco de un río. Cuando los Andes estaban debajo del mar, eso se junta y crea esta como capa de calcario que la verdad es que no sabemos exacto el rol. Puede ser que ciertos microbios crezcan ahí, pero el vino que viene de ese lugar tiene este aroma un poco herbáceo, muy especial, y una muy linda mineralidad y Sí. acidez y concentración en la boca sin ser empalagosa. Así,
tenés una concentración que es, bueno, voy a usar la palabra en inglés, muy sharp. Sí, es una ¿No? potencia prudente. Ay, me encanta Es eso, una potencia, potencia sí, es prudente. un vino de potencia y de mucha prudencia. Exacto, Tiene una eso. sensación a limonada y empieza a bordear la nota del lemon oil, del aceite de limón que se habla mucho en Borgoña, sin cruzar hacia el lado goloso. Se queda en Sí, el lado exacto, aromático, ¿no? exacto. No, no cruza el lado goloso. Y bueno, es un vino que amamos, que además añeja bien. Recientemente hicimos unas degustaciones donde estábamos probando un White Bones del 2012. Está Es que increíble. la acidez que tiene, 2016, la acidez que tiene es exacto, para que así. tenga larga vida. Y retiene ese aroma, así, es reconocible. Y bueno, es un vino muy especial que producimos muy poco porque viene de un viñedo de 2 hectáreas, de una parcela de 2 hectáreas en el viñedo Adriana, a 1500 metros de altura, que es otro factor, la Sí, altura. la magia de este vino es la correspondencia que hay, la coherencia entre la nariz y la boca, porque la sapidez, la crocancia y la inmensidad de la fruta, manteniéndose prudente, es exactamente lo mismo que oliste en la boca. Hay una coherencia, un hilo conductor, viste, como esas grandes novelas de Vargas Llosa que se amarran todas al final. Es un vino en boca de una elegancia suprema. Bellísimo vino. Gracias. No Entonces, tengo nada que agregar. este vino, yo todos los años hago una lista de mi top 100, de mis vinos favoritos del año. Y la gente a veces me dice, bueno, tú trabajas en Catena, todos los años hay 4 o 5 vinos de ustedes. Uy, Siempre, todos los gracias, años. gracias. Y este último año tuve el enorme privilegio, agradecido a Dios de esa oportunidad, de comer en Angélica Cocina Creativa. Y entonces, bueno, me dieron el trato que le darían a Messi allí. Me dice, mira, estoy con los colores de Argentina, vine a Gracias, propósito con estos gracias, colores gracias. de los Estamos campeones. muy como ansiosos por este mundial que viene. No creo, yo creo que Ay, ya ganarlo con Leo se hizo. Yo creo que ahora vienen a disfrutar, vienen a yo siempre disfrutar. tengo nervios. El Sí, día que se pierden los nervios, se pierde la pasión de competir eso o la es. emoción. Chardonnay White Bones, este es un vino que me parece aquí en Puerto Rico está alrededor de 140, 150 dólares por ahí, pero se para al lado de cualquier Gran Cru de Borgoña que cuesta 4 veces más. Un vinazo, una joya. Yo siempre lo recomiendo como una alternativa a un gran Puligny Rachet, un gran Corton Charlemagne, o sea, es un vino superlativamente rico. Vamos entonces ahora, Laura, a hablar del Birth of Cabernet. Yo creo que este es como el nuevo hijo de la casa, ¿no? Ajá. Es la creación más reciente, por lo menos en nuestro mercado, acá en Puerto Rico. Háblame de este vino. Sí, sí. Bueno, nosotros, como vos sabés, producimos Cabernet Sauvignon de alta gama hace mucho tiempo. Inclusive los primeros 2 vinos que lanzamos en exportaciones, porque nuestra familia produce vino desde el año 1902. Pero nuestro vino, como el de otros argentinos, se consumía en Argentina, que es todavía un gran consumidor de vino. Tenemos todos estos inmigrantes italianos, españoles que vinieron y que pedían sus vinos. Por eso mi bisabuelo italiano vino a Argentina a producir Nicola. vino, Nicola, porque justamente había un mercado. Pero se consumía todo en Argentina y, bueno, habían algunos vinos interesantes, pero sobre todo se oxidaban los vinos, no había ese cuidado que uno necesita para hacer estos vinos que vos bien llamás Grand Cru, que se hacen con el estilo francés de proteger el vino de la oxidación. Cuando el vino se oxida, pierde su aroma particular del terroir, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, mi papá es el que trae toda esta revolución de usar estos métodos que protegen el sabor de cada lugar y también mueve la viticultura argentina a la altura, Sí, con el viñedo Adriana en sí, Gualtallarí, claro. que a lugares muy altos donde la gente pensaba no, hace demasiado frío, y resulta que es de donde podemos sacar los mejores vinos. Bueno, ahora volviendo al Cabernet, mi papá cuando empieza a exportar no se anima todavía con el Malbec, porque dice, si salgo a vender Malbec, nadie me lo va a comprar, porque el mundo se había olvidado del Que Malbec. fue una de las Que 5 de Burdeos y fue una uva importante hace 120 años. inclusive cuando se clasifican los Gran Cru de Burdeos, hay más Malbec plantado en el Claro, Médoc que Cabernet Sauvignon. claro. Quiere decir que es una cepa que
que se merece respeto, digamos. Claro, es un poco como Proust, En busca del tiempo perdido, aquí sería En busca de la cepa perdida, ¿no? En busca de bueno, y en realidad nuestra familia, yo creo, si no fuera por mi padre, no sé cuál sería la historia del Sí. Malbec o del Malbec argentino. Bueno, pero mi padre empieza con Chardonnay y Cabernet. ¿Y por qué? Porque justamente nuestra familia tenía una larga tradición con Cabernet, sobre todo, menos con Chardonnay. Chardonnay fue algo que hicimos en los años 80, 90, que trajimos plantas de Francia, hicimos todo un trabajo con el Chardonnay, pero el Cabernet era histórico de nuestra familia y mi padre lo venía produciendo con su padre. Teníamos un vino que tal vez conocerás, San Felicien, Sí. que se vende en Argentina. El espumoso San Y Felicien es impresionante. Me también recibieron con eso. Ese no llega a Puerto Rico. Es muy rico. Y el Sí. Cabernet Sauvignon es un vino clásico argentino de colección. Y después el Estiva Reservada, Eso es una locura. que es otro vino que Ahí es... ustedes, Laura, te lo digo con mucho respeto, ahí ustedes han embotellado Margot, Lafite y le ponen Estiva Reservada. Y la Bueno, verdad. Bueno, el Estiva Reservada, ya mismo les cuento. para hacer una historia larga, corta, nuestra familia tiene un gran compromiso con el Cabernet, sobre todo porque mi padre creció admirando los vinos de Burdeos. Sí. Y bueno, él cree mucho en el sabor del Cabernet, en el añejamiento del Cabernet y en el Cabernet como este rey de las uvas tintas. Yo soy más fan del Malbec, Sí. pero mi padre ama un Cabernet, sobre todo si tiene un par de años en la botella. Bueno, ¿Y él hace buenas migas con Mondavi o con el Barón Rothschild? Con los dos, con uno de los dos. Bueno, nosotros tenemos una asociación, Lo sé. un proyecto con Rothschild, Caro. Fit, Bodegas Caro. Otra locura, y llega aquí a mente, otra locura. Que bueno, Bodegas Caro fue un proyecto que empezó con la primera cosecha 2000, pero empezó antes. Sí. Y bueno, es re divertido, imagínate, trabajas con los dueños de Chateau Lafite en hacer un blend. Por eso te digo que en el Estiva Reservada bueno, sería medio caro ponerle Chateau Margaux, Chateau Lafite. El Estiva Reservada es otra cosa. Pero este Birth of Cabernet, bueno, regresemos. Yo soy un poco... Regresando al Birth of Cabernet. Entonces, mi padre y nuestra familia están muy comprometida con el Cabernet. Y este proyecto empezó porque yo soy científica, soy médica, bióloga, y mi hermana es historiadora graduada de Oxford University. Sí. Y queríamos contar una de las historias para mí más interesantes del mundo del vino que nadie conoce. Con el Malbec argentino contamos la historia del Malbec. Y ahora llegó el momento de contar la historia del Cabernet, que muy pocas personas saben que en realidad el Cabernet Sauvignon es el hijito de el Cabernet Franc con el Sauvignon Blanc. Sí, hoy estábamos con un grupo de conocedores y varios conocían esta historia, Sí. pero consumidor final normalmente no conoce esta historia. Y explicar cómo en alguna época hacia atrás, la primer cepa de Cabernet Sauvignon nació de una planta de Sauvignon Blanc que fue polinizada por unas abejitas, por una planta de Sauvignon Blanc. Entonces, es el Cabernet Franc y el Sauvignon Blanc se juntan. Sale una semillita que no es ni Cabernet Franc ni Sauvignon Blanc, es Cabernet Sauvignon. Sí, ahí el espárrago se hace pimienta. Bueno, y esta plantita, algún viticultor en alguna época, se piensa que esto fue en el siglo XVII, prueba esta uva de Cabernet Sauvignon y dice, uy, es medio parecida al Cabernet Franc, pero un poco diferente. La voy a plantar. Entonces saca estacas, porque la mayoría de los viñedos se reproducen por estacas, porque la semilla puede dar una variedad nueva, mientras que la estaca es la variedad madre. Entonces, si vos sacás estaca de Malbec y la plantás, te sale un Malbec. Estaca de Chardonnay, te sale un Chardonnay. Si sacás una semilla, puede salir cualquier cosa. Bueno, queríamos contar esta historia de cómo el Cabernet Sauvignon era el hijo del Cabernet Franc y del Sauvignon Blanc. Y nos parecía una historia fascinante. Y a mi hermana se le ocurrió esta historia de contarla con el zorro, que es el cardenal Richelieu, que famosamente amaba el Cabernet Franc, que se encuentra con la sirena pájaro, porque en la época medieval, que esto es un dibujo que sigue los trípticos medievales, donde se contaba el principio de una historia, acá tenés bien la historia, a la izquierda que tenés el señor, el zorro primero, el papá, que se encuentra con la mamá, que acá dice a chance encounter, que es esta sirena pájaro, que en la edad medieval las sirenas eran más bien pájaros que peces. Y después tienen este hijito, que es un zorro alado, con las botas del gato con botas, porque viaja por todo el mundo. El Cabernet Sauvignon se produce desde Napa a Italia,
Siria, Australia, Líbano, sí, sí. Argentina, y termina aquí en la La pirámide, la Gran Pirámide. Me emocioné cuando vi la pirámide. Tantas ¿viste lo veces que es? cuando la vi a lo lejos dije, he Sí. llegado, estoy ya Bueno, en el estadio, bueno, no voy a decir, en Wembley, el ay, estadio donde se fundó el mirá. fútbol, ¿no? Pues, Estoy aquí en ¿sabes Wembley. que yo también cuando llego, cuando me voy de viaje y vuelvo y voy por ese camino que empieza chiquititita la Sí, sí, pirámide y se va sí. haciendo más grande, Te va también me atrayendo como un emociona. imán, ¿no? Me emociona cada vez y mucha gente dice que hay algo como medio místico Sí, adentro, sí, sí. como casi que uno siente algo, una cosa más allá de los humanos, la Sí. naturaleza, algo. Y bueno, la inspiración de la pirámide fueron los templos mayas, que los mayas nunca llegaron a Argentina. Nosotros tuvimos los incas que llegaron al norte de Sí. Argentina, a Mendoza tampoco. Pero mi padre quería hacer algo diferente, americano, con inspiración americana. Sí. Y le parecía que las pirámides mayas eran muy bellas y por eso hicimos esta Es pirámide. un lugar cósmico. Vamos a probar Sí. este vino. Que es un assemblage, 90% Cabernet Sauvignon y 10% del Cabernet Franc. Me encanta cómo en sus vinos, y de nuevo, el hilo conductor tal vez de todos sus vinos es, y lo voy a repetir, ¿no? Esta potencia prudente donde la fruta está viva y nunca se cosifica, porque la fruta tiene que tener su aspereza, ¿no? Es algo Sí. vivo, no puede ser un caramelo, para eso uno se toma un batido de chocolate. Entonces, en los vinos de ustedes, en todos, de todas las gamas, está muy presente la nota melosa de la uva, pero también la parte verde, la parte salvaje, la parte terrosa de la uva. Entonces Sí. aquí en la nariz está ese bello membrillo, pero salen unos mentolados también que Sí, tiene hasta un poquito de herbáceo que todo Sí, Cabernet debe tener, las piracinas, y tiene estructura y textura sin ser empalagoso, que eso es algo muy importante para nosotros, no tener overripe, que el overripe es algo que, como hay el cliché de que el vino del Nuevo Mundo tiene el overripe, y eso, bueno, es un cliché justamente, sí, porque no tenés por qué hacer un vino overripe en ningún lugar del mundo así, salvo en una zona muy cálida, que justamente nuestra zona de altura no es demasiado cálida, pero vos podés hacer un overripe en Burdeos, podés hacer un overripe en Napa, donde quieras, pero justamente para nosotros es muy importante agarrar la fruta en ese momento perfecto, donde tenés un balance, una elegancia, mucha textura y no nos gusta el overripe. sí, no, claro. Todo vino tiene que tener el alma de la acidez, ¿no? Esa Sí. parte floral, esa parte, si se quiere, cítrica, limonada, que en algunos es tropical, en otros es mentolada. Y en todos sus vinos, incluso en esa década se habló de la era Parker, de que los vinos se sobremaduraron, siempre mantuvieron ustedes esa elegancia. Entonces, lo que me encanta de sus vinos, y en este vino el paso por boca es muy sedoso, muy aterciopelado, y la salida es como el clavadista que da muchas vueltas en el aire y luego no salpica el agua cuando entra. La salida es perfecta del vino porque sale con sapidez, sale con frescura y el final se queda reverberando. O sea, es un gran vino. Se nota que sos poeta. Me ¿Tú crees? encanta cómo describís nuestro vino, me encanta. Maravilloso este Sí. vino, Birth of Cabernet. Los que nos están viendo aquí en Puerto Rico y en los países donde nos siguen, descubran este vino si tienen la suerte de conseguirlo en su mercado. ¿En cuántos países está Catena? Casi 70, Sí, sí. sí, O sí, puede sí. ser que más. Antes de entrar al último vino, porque claro, uno nunca se puede dormir en sus laureles y ustedes nunca lo han hecho, pero ya cuando tienen tanto éxito y hay una expectativa del público, lo dice aquí, han quedado back to back, ¿no? 2 años Sí. seguidos, World Number One Vineyard. Sí. Pues Most Admired Wine Brand. exacto. Sí. ¿Será que repiten el mundial back to back? ¿Quién sabe, no? Como Catena. Mira, Puede ser. yo ¡Mufa! no ¡Mufa! lo podía creer cuando salió la segunda vez, que además es un voto anónimo Sí, de sí, 100 bueno. expertos en vino por todo el mundo, y ni siquiera la revista que hace el voto tiene ni idea de quién va a ganar. Claro, Pero claro. sí, 2 años seguidos, Sería muy emocionante. fácil preguntarte, ¿y no se cansan de ganar? No sé. No, no te voy a hacer esa pregunta. Esa es una pregunta muy, muy banal. Te quiero preguntar si no, cada vez que sacan un proyecto nuevo, que le van a poner la firma Catena, que la vara está muy, muy alta. No es tanto una pregunta, es más para que pick your brain, como dicen en inglés, ¿no? Esa decisión, vamos a sacar este nuevo proyecto al mercado, como fue el Birth of Cabernet.
ustedes no dicen ahí como que, pucha, y si esto no pega como pegan los otros, porque un vino de catena es la 10 de la selección argentina. O sea, que ese proceso de, y si Sí. sacamos esto al mercado, o hacen mucha prueba, mucho trial and error antes. Mira, qué buena pregunta. Seguro, nunca estamos seguros de lo que va a pasar, pero yo sigo la regla de mi padre, que yo empecé a trabajar con él como hace 30 años y era bióloga y médica. De Claro. vender un producto no sabía nada, de negocios nada. Y una vez le pregunto a mi papá, papá, ¿qué es marketing? ¿Es hacer un aviso publicitario, la etiqueta? No entiendo bien qué es. Me dice, mira, Laurita, dos cosas. Primero, el consumidor lo tenés que respetar. Entonces, si vos pones el doble de calidad en un producto, el consumidor te lo va a comprar y no necesitas mucho marketing. Entonces, hasta el día de hoy, cuando estamos por lanzar un producto, probamos ese producto a ciegas con productos que cuestan el doble para estar seguros que la calidad está bien. Yo quiero que mi vino de $100 sea tan rico como uno de 200 o 300. Mi vino de $50 como uno de 100 o 200. Y quiero over deliver Sí. en calidad, que sea muy rico. Y estoy muy convencida de que esta idea de que hay gente que sabe de vinos, gente que no sabe. Cuando a gente que supuestamente no sabe de vinos le das un vino muy rico, se dan cuenta y lo prefieren por sobre un vino menos especial. Y ese over delivery es tan cierto porque el vino de ustedes, el más conocido, que la etiqueta casi siempre es blanca se ha ido modificando. Yo soy seguidor de ustedes hace muchos años. Ahora pone High Mountain Wines, o sea, antes no lo decía. Pero ese vino que todavía se consigue en Puerto Rico en algunos lugares en 16, $17, que digamos puede ser la entrada de gama, es delicioso y me hace acordar un poco al tenis. Me gusta mucho el tenis. Y el segundo servicio de un tenista es el punto más vulnerable, ¿no? Donde está al borde de perder un punto, al borde de fallar. Entonces, cuando tú tienes un vino de entrada de tan buena calidad por lo que estás pagando, ya la escalera, pues que va subiendo, es gloriosa, es un ascenso de ángeles, si se quiere. Vamos al Nicolás Catena Zapata, Bien. pero te tengo que preguntar, en el vino argentino, ¿la chica es Laura o es Adriana? Bueno, Sabes que hay un debate, hay un pero debate. igual te quiero terminar la Sí. pregunta anterior, la de cuando lanzamos un vino. Entonces, la calidad es lo más importante. Y después lo que tratamos de ver es, el consumidor está pidiendo algo Ujú. y la realidad es que nos pareció que el consumidor latino necesitaba entender que el Cabernet Sauvignon es también auténticamente argentino, porque tiene esta historia que vino en 1850, tenemos estas selecciones genéticamente diversas, tenemos todo un pedigrí, quiere decir que tenemos marcas como Estiva Reservada, San Fricien, venimos haciendo gran Cabernet Sauvignon por mucho tiempo, y nos parecía importante que nosotros contáramos esta historia, que en realidad es una historia francesa, en nuestra etiqueta, para que el consumidor entendiera que sí, el Cabernet Sauvignon nace en Francia, pero después viene a la Argentina y a todos estos otros lugares. Y esta uva viajante que en cada lugar ha hecho algo hermoso. Imagínate, tenés los grandes vinos de coleccionista de Napa Valley, los grandes super toscanos. Entonces, tu pregunta era, ¿se animan? Y nos animamos después de, primero, estar seguros que tenemos una calidad muy alta y después que el consumidor puede llegar a querer este producto porque significa algo, porque le llega a su corazón. Entonces, tenemos que tener estos dos elementos. Y después, obviamente que nunca estamos seguros del éxito, pero pensamos mucho antes de lanzar un nuevo producto. No es como que decimos, viste, Por eso, es las que estadísticas muestran que hay que hacer sí, esto. No, nosotros primero pensamos, tenemos la calidad, tenemos algo único y diferente, bueno, vamos. Solo para terminar ese sí, concepto. el pasado es prólogo, ¿no? Y obviamente en los últimos 15 años la vara cada vez sube más, pero ustedes saben brincarla o pueden brincarla o sus productos, sus etiquetas Bien. la logran brincar. Esa, y esta es la última pregunta que te hago. Sí. Estas etiquetas como el Birth, como el argentino, que son hermosísimas, este cambio, este artista, ¿cuándo se da estas nuevas etiquetas que son tan vistosas, tan llamativas? Tienen su elemento ahí un poco de la Divina Comedia, tienen un Ajá. poco de la fábula, la mitología. Sí. ¿Cuándo incorporan Bueno, estas el, etiquetas? el centro está inspirado en cuando Beatrice y Dante Sí, sí, se encuentran en lo el sé. Ponte Vecchio. Sí, 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 sí. Bueno,
Bueno, en realidad es mi hermana, la Ya, historiadora, sí. que le gusta contar historias en las etiquetas. Y muchas veces las historias las ideamos juntas, pero ella es la que hace cómo se va a contar la historia. Y por ejemplo, Malbec argentino es inspirado en la alegoría de los continentes, que Sí. es Early Modern, y después esto es un tríptico medieval, y se viene otra, ¿Tiene otra? pero no te No, no, puedo no. contar, no te puedo contar. Pero bueno, la inspiración es allí, pero siempre todo lo nuestro nace primero del producto. Primero tenemos un vino riquísimo y después decimos, ¿cómo hacemos para venderlo? Y ahí viene todo esto de la etiqueta y cómo contamos la historia. Pero la mayoría de nuestros vinos hemos tenido el vino en botella con corcho y no tiene etiqueta. Y después Viene pensamos la en etiqueta. inspiración. Entonces, que creo que es muy al revés de cómo piensa capaz una bodega grande que está más como enfocada en el marketing, que está pensando, uy, hay una necesidad del mercado. Nosotros no pensamos en la necesidad del mercado. Pensamos en, tenemos algo único, muy rico, algo muy especial que seguramente el consumidor quiere. Bueno, lo embotellamos y después vemos cómo venderlo. Es que en Catena Zapata, más allá del equilibrio de los vinos, hay un equilibrio de identidad y te voy a explicar lo que quiero decir con esto. Es muy difícil tú conseguir, y lo hablaba con José Peñín en nuestro podcast, claro, él le ha dado a Pingus 100 puntos, le ha dado a los vinos que hace Álvaro Palacio 100 puntos, pero hacen 3.000 botellas, no hay más. Pero ustedes en Catena tienen unos vinos de enorme calidad, con unos precios bastante razonables comparados a lo que es Napa Valley, un Cabernet, $1.000, Screaming Eagle y hasta más, Harlan, todos esos. Nosotros solo las cosechas viejas andan Sí, por ahí. pero hay un equilibrio porque también el marketing de ustedes es espectacular, la calidad es espectacular y entonces los precios, la razonabilidad de los precios. Tú de repente ves por ahí estas bodegas que gastan millones en marketing, que ves el nombre en todas partes, que hacen pues sombreros, gafas, mil cosas con el nombre de la bodega, pero la calidad un poco. Luego ves otras bodegas que nadie las conoce porque te dicen, bueno, la inversión va a líquido, lo que está dentro. Pero en Catena todo está bien hecho. Y me acordaba cuando me hablabas del marketing, del padre del marketing, el doctor Edward Bernays, que decía que la diferencia entre un muffin y un cupcake, el muffin cuesta $1, el cupcake 5, es lo mismo. Al cupcake le echan un poquito de frosting y unos sprinkles. That's marketing. Uno cuesta 1, el otro cuesta 5. Cupcake versus muffin, ¿no? Un Mira, poco, no un conocía poco, esa es historia. un Me poco quedo con el muffin en Sí. realidad, porque me parece que es un poco más saludable. Vamos al Eh, último vino porque sé que tienes bien, otros ok. compromisos. Nicolás Catena Zapata. Esto es una joya de vino. Wow. Aquí, esta añada, ¿qué hay en el ensamblaje? Bueno, el 2021 tiene Cabernet Sauvignon, un poquito de Cabernet Franc y Malbec. No me acuerdo del porcentaje exacto, pero es algo así como 68% Cabernet Sauvignon. Ah, lo tenemos Ujú. acá. Ah, mira, no. 46% Cabernet Sauvignon, 44% Malbec y 10% Cabernet Franc. Quiere decir que es un poquito más de Cabernet. Pero para mí es un vino que es Cabernet. Realmente predomina, y es porque en realidad entre el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc, que no son tan diferentes, tienen las piracinas y se le siente las piracinas. Bueno, este es un vino que me emociona siempre El nombre mucho de tu porque padre, es el ¿no? nombre de mi padre y a él le encanta este assemblage de Cabernet con Malbec, que era el assemblage original de Burdeos. Cuando los Grand Cru fueron clasificados había mucho más Malbec plantado Sí. en Medoc. Era protagonista el Entonces Malbec. era el blend histórico, por eso que si mirás la etiqueta, que esta es una etiqueta nueva, Sí, es dice nuevo. resurrección y homenaje al blend prefiloxérico clasificado en 1855, pie franco, selecciones masales. Quiere decir que quisimos contar lo que era el vino, porque eso es algo que solo lo hacemos en Argentina. Así, selecciones masales y a pie franco no hay Sí, no, no hay. en la cantidad que tenemos en Lo de Argentina. ustedes es otra cosa. Pero volviendo a lo que decías vos, si es Laura o Adriana, que me encanta Sí, esa pregunta, no sí. la quise evadir. Bueno, muchas de las uvas de Nicolás vienen de este viñedo Adriana, que es un viñedo tan famoso, que produce estos vinos de muy baja producción, como el White Bones, como el Mundus, que vienen de El parceritas Fortuna el también. Fortuna, de parceritas de menos de 5 hectáreas, y que realmente vienen de una combinación de suelo y lugar muy únicas que no está por todos lados. Así se encuentra en lugares muy únicos, como lo que sería un Gran Cru de Borgoña. Y la realidad es que el vino se llama Adriana
porque cuando mi padre planta ese viñedo a principios de los años 90, mi hermano y yo habíamos dicho bye bye papá. Mi hermano andaba por Londres, yo médica, no tenía ninguna intención de trabajar con mi padre, me iba a tomar los vinos. Claro. Y mi hermana, que es mucho menor, iba al viñedo todos los días con mi padre y es una gran inspiración. Fue y es todavía hoy para todos nosotros. Mi hermana es alguien que realmente le apasiona la historia, bueno, es historiadora, Sí. pero también le apasiona la cultura, preservar lo natural. Y hoy trabajamos en equipo, mi hermana y yo. Yo soy la Managing Director porque, bueno, soy como alguien muy ordenado, que sé manejar muchas cosas, desde los negocios al viñedo, a qué máquina compramos, a cómo trabajamos con este importador, pricing. Eso es algo que, bueno, a mí me apasiona la cosa compleja, por eso que cuando fui médica era médica de emergencia, Sí. que es que el lugar con más caos, crear orden, porque tenés que salvar al paciente. Entonces, El caos es un orden por eh, descifrar, decía eh, Saramago. mira, uy, me encantan las cosas que decís. Es muy, muy bueno. Ese ponerlo como Sí, subtítulo, así es bueno. El caos es un verlo. orden por Me encanta. descifrar. Mi hermana es muy creativa, muy brillante, también muy técnica. Acordate que los historiadores de Sí, hoy sí, son sí. muy técnicos, hacen mucha investigación. em, y a ella le gusta preservar belleza. Tiene como todo un enfoque muy romántico, que mi padre en realidad tiene las dos cosas. Yo soy muy práctica. Mi hermana es muy conceptual, muy artística. La tenés que entrevistar, te va a Me encantar. encantaría Bueno, y me encantaría si Dios me da la oportunidad de algún día estrecharle la mano a tu padre, porque para mí, en mi memoria, en el mundo del vino, yo creo que fundamentalmente don Nicolás para mí un poco hizo la parcelización o aborgoñó, si se quiere, ajá, los terroirs de Mendoza, ¿no? De alguna manera dándole protagonismo a estos pedacitos de mundo que es solamente allí donde se da este tipo de vino y poner al Cabernet en el mapa o poner el Cabernet de Argentina en el eso mapa sí. mundial. Él definitivamente se propuso eso con el Malbec, con el Chardonnay, pero si le pedís una entrevista a mi papá te va a decir, No, no una entrevista, entreviste, una foto, no, no una entrevista, si no, le como, pidieras una entrevista te diría, qué entrevista a mis vergüenza. hijas, pero ¿por qué Pero no? yo, perder el tiempo, ese genio conmigo, por favor, No, una foto, una primero foto. que sí lo haría, pero no da entrevistas hace varios años y a todos los refiere a sus dos hijas. Sí, qué maravilla. Pero obviamente una foto, le Una encantaría foto, sacarse una por foto. favor, estaría ahí en mi Pero, oficina. pero bueno, pero contestando tu pregunta, en realidad mi hermana y yo trabajamos muy en equipo, y trabajamos muy bien y nos complementamos muy bien. Y la verdad que es un gran placer. Digo que soy posiblemente la persona más suertuda en el mundo, porque primero me tocó trabajar con mi padre y ahora me toca trabajar con mi hermana, y le digo a mi padre que con todo lo que me gusta trabajar con él, todavía más me gusta trabajar con mi hermana y eso lo hace muy Qué feliz. belleza que antepones la familia al producto que vendes, porque por ahí alguien te dice, soy la persona más suertuda del mundo, tomo gratis. No, es trabajar con mi padre y también trabajar Sí. con tus hijos un poco Bueno, ahora. ahora estoy trabajando con Dante, con mi hijo, Sí, que me es encanta el un nombre. placer, Se lo pones por sí. Alighieri. Y sí, por supuesto, por Claro, supuesto. claro. Mi marido tiene nombre irlandés Sí, sí, sí. y yo le dije, ok, Nos seguimos con tu hijo en las En redes, realidad sí. se llaman McDermott Catena, mis Sí, hijos. sí, Pero yo le dije, ok, en los nombres tienen que ser italianos. Y me dijo, está bien, me gustan los italianos. Así que sí. todos tienen nombres italianos. ¿Qué viene nuevo? Con esto vamos cerrando. Y una observación que hago de estos dos vinos. Me parece, el Nicolás Catena es un vino extraordinario en este momento, pero tiene una capacidad de guarda de mejorar con el tiempo y es el típico vino que creo que en 10 años estará mejor que ahora. El Birth Sí, está más approachable en este sí. momento. El Nicolás es un vino de una fuerza natural. Hay un homenaje a Sí. Cerati, se lo mandé por ahí de refilón, pero de una fuerza natural telúrica, ¿no? Uno siente el crujir de los Andes en estos vinos, sobre todo en este segundo, que aquellos de ustedes que compran para guardar y alguien en su familia nació, se casó en el 2021, este es un vino que fácilmente aguanta 20, 25 años. Dime en qué están trabajando, qué viene por ahí nuevo, algún anticipo, un tentepié, una golosina que le tires a la gente de que viene pronto algo nuevo de Bueno, Catena. en realidad, primero, para mí hay mucho trabajo todavía por hacer.
degustando las parcelas de Adriana. Sí, claro. Tenemos el Fortuna, el Mundus, el River, los dos blancos, White Bones y White Stones. Y son vinos, como dijiste vos, que están al nivel de los Gran Cru del mundo, que vienen de estas parcelitas que deberían ser el orgullo de Latinoamérica. Creo que lo son para muchas personas que pueden añejar. Y creo que hay mucho todavía por probar de Malbec. Creo que hay muchas personas que aman el Malbec, pero todavía no han visto lo que puede producir un gran Malbec de parcela. Entonces, creo que eso tenemos que abrir más botellas, hacer más viajes, lo que estamos haciendo hoy acá. Creo que lo que has hecho vos hoy es reinteresante. Sí, además de Malbec, hay gran Chardonnay, Cabernet Malbec. Y son para el mundo, son para competir con lo mejor del mundo, no necesariamente en la región. Bueno, el Nicolás, cuando lo lanzamos a la par del 97, fue la primera cosecha de Solaya, Opus One, Aubryon y Game of Special Selection. Y salimos primero, segundo a ciegas. Estaba Jancy Robinson. Imagínate. Así que la idea es esta, la de mi padre, de competir con lo mejor del mundo. Te diría que una de las cosas que estamos haciendo es mucha cosecha vieja, que no tenemos mucho en la bodega, pero estamos haciendo degustaciones con eso. Así que creo que para el consumidor out there, si consiguen alguna botella de cosecha vieja, cómprensela. No son tan fáciles de conseguir, pero tampoco no existen. Año 2013, ¿qué tal fue? Mi hijo nació 2013, tengo muchísimo del 2013 guardado, pero nada de Catena. Sí. No tengo, Laura, porque me las bebía, no tenía la paciencia. Vamos a hacerte una colección 2013 de Catena, eso sí o sí lo necesitas. Fue buen año. Fue un buen año, no te diría que es el mejor, por ejemplo, para mí el 2010 es mejor, pero el 2013 es muy rico y va a durar bueno, ya tiene edad de beber. Tiene 13. Tiene 13. No, tenés razón, hice la matemática. Sí, el del 2010 tendría 16. No, sí. Bueno, seguro que va a alcanzar hasta que tenga 18 o 21. Bueno, acá claro. Es como US. Acá es 18, pero 18, en casa de vinatero ya a los 15, una copita. ¿no? Bueno. Está bien esperar hasta los 18. Bueno, listo, vamos a hablar de eso luego. Así que el tema de añejar vinos, y lo que les recomiendo a mis amigos es comprate una caja de 6 o de 12 y todos los años abrir una botella. Y no hay más grande placer que mirar tus notas de la vez anterior que probaste y ver cómo ha evolucionado el vino. Y muchos me dicen, no, pero me las tomo todas seguidas. Le digo, no, controlate, tomate una por año o comprate más de una caja. Pero eso me parece importante. Y bueno, y sí hay unos vinos que me interesan mucho que estamos haciendo, que son blancos, como un semillón de San Felicien, ¿no? Sale con San Felicien. Bueno, acá Catena Appellations es un White Clay, se llama, es un semillón Chenin, estamos haciendo blend de Chenin. Nosotros, Catena, en los años 70 producía más vino blanco que vino tinto. Tenemos mucha experiencia con blancos. Bueno, está acá el White Bone que estamos probando, así que, bueno, se vienen algunos blancos que no los estábamos tomando en Argentina, pero vamos a empezar a exportar. Hay un vino que ustedes hacen que es el DB Garnacha, que enloquecí con ese vino. Lo tomé en Angélica. Gracias, Laura. Gracias por tu tiempo. Gracias a los amigos de Méndez por este espacio. A Brenda Rodríguez, que por ella me enteré de esta entrevista. Les mando un gran abrazo. Sigan la cuenta de Catena, a Laura Catena. Brindamos por la salud, por la vida y por la posibilidad de tener las uvas transformadas en poesía en una copa. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.